La delimitación del objeto de investigación. El objeto de investigación se delimita a partir de una integración de lo que es la visión sobre la problemática, la inquietud del propio investigador y, por supuesto, el tema de referencia en el que ubica esta inquietud y lo que es la pregunta. La pregunta de investigación surge justamente de esta integración y es lo que va a constituir la guía para todo el desarrollo del proceso investigativo. El problema de investigación es una elección del investigador, porque dentro de todas las posibilidades que presenta la problemática, es decir, de todos los factores que él considera que están implicados y que forman redes causales dentro de una problemática en la que se pueden identificar gran cantidad de problemas, elige alguno con algunos tipos de criterios. Puede tener que ver con aquello que conoce más y domina o aquello que tiene más posibilidades de intervenir. La pregunta entonces representa una guía en la que si es legítima, es decir, si realmente está planteando aquello que no se sabe, logrará a través de la pregunta, si la mantiene, acopiar la información requerida para contestarla. De la pregunta surge lo que es el objeto. El objeto es una delimitación que es totalmente el investigador, es una construcción de aquello sobre lo que desea investigar. No es, el objeto de investigación no es algo que está ahí para ser investigado. Esto es muy importante porque tiene que ver con las decisiones que el investigador va tomando para implicar alguno de los aspectos, conceptos, teorías, y de esa manera va trabajando el objeto. Es moldeado por él y tiene que ver con una interpretación de lo que él va acopiando como información de parte de los sujetos, de parte de las instituciones, de todo aquello que implica el, lo que es como el conjunto que él reconoce como objeto. Por eso tiene que ver con los lentes con los que lo mira, es decir, el enfoque que el investigador da es lo que va a tener como resultado un determinado objeto. Muchos investigadores podrían estar investigando el mismo tema, sin embargo el objeto es una construcción personal, está hecho de las decisiones metodológicas que se van tomando. Para iniciar con este tema de la delimitación del objeto, vamos a usar algunos ejemplos. Hay 3 preguntas en pantalla. Vamos a tomar cualquiera de ellas para poder trabajar lo que es una propuesta para la delimitación del objeto, que consiste en usar unas matrices que gráficamente nos van planteando el objeto como lo vamos construyendo. La pregunta que tomamos para el primer ejemplo es ¿cuáles son las causas de reprobación en el curso de cálculo en el nivel medio superior? Y a continuación vamos a ver una matriz. La matriz estaría identificando cuáles son los ejes que vamos a cruzar, que son los 2 términos de la pregunta. Las causas las podemos ver como causas en el aprendizaje, pero también podemos reconocer que hay causas en la enseñanza. De este modo tenemos en el eje horizontal, vamos a ir acomodando las que podemos considerar causas en el aprendizaje y en el eje vertical las que podemos reconocer como causas en la enseñanza. El reconocimiento puede ser a lo mejor muy arbitrario, pero son las primeras ideas que tiene el investigador. Aquí en el eje del aprendizaje podemos pensar que hay causas cognitivas, causas afectivas, causas culturales o causas informativas. Podría haber más columnas en la matriz, eso depende de cuántas de estas causas quiere o de los tipos de causas quiere reconocer el investigador que están centradas en el aprendizaje, es decir, causas que tienen que ver con el estudiante. Siguiendo el mismo ejemplo, en el eje vertical, vamos a acomodar algunas de las posibles causas que identificamos desde la enseñanza. Por ejemplo, causas epistémicas. Si pensáramos que el cálculo, tal como está construido como disciplina, tiene en sí problemas en la evolución o en la articulación de ciertas tendencias, por ejemplo. O si disciplinariamente tiene algunos problemas de ordenamiento o el currículum hace que esté planteado en un lugar donde no debería ir, etcétera. Así podemos ver que la matriz realmente tiene que mostrarnos lo que son posibles cruces, en este caso entre las causas de reprobación que están en el aprendizaje y las que podrán estar en la enseñanza. Una matriz de doble entrada nos permitirá entonces identificar
causas didácticas que tienen repercusiones cognitivas, didácticas con repercusiones afectivas, curriculares con repercusiones de tipo cultural, curriculares de tipo que tienen repercusiones informativas, etcétera, o sea, cualquiera de los cruces. En realidad, esta es la parte en la que el investigador puede reconocer qué quiere cruzar con qué. Quiere identificar las causas didácticas que tienen repercusión en lo cognitivo y las curriculares que tienden a tener algún tipo de efecto en lo afectivo, pues entonces tenemos estos dos asteriscos planteados justo en el cruce de las dos variables, ¿no?, que estamos relacionando. Lo mismo respecto a las epistémicas con lo cognitivo. Cualquier cruce se puede ver. Vamos a ver otro ejemplo. Esta es otra pregunta. ¿Cómo desarrollan competencias para el cálculo los estudiantes del nivel medio superior? Y vamos a trabajar también con matriz. Nada más que ahora vamos a acomodar en los ejes los términos de esta nueva pregunta. En un eje irían las competencias. Como podemos ver, las competencias de análisis, representación, traducción de representaciones, y en el eje vertical que estamos acomodando al objeto cálculo, lo que son sus componentes o posibles componentes. Por ejemplo, las funciones, las tablas, las gráficas y las relaciones funcionales. De este modo, alguien podría decir que va a observar todos los cruces de todas las competencias contra todos los componentes del cálculo. El proceso de delimitación tiene que ver entonces con 3 pasos. Reconocer los términos de la pregunta, definir cómo vamos a relacionar en tanto coordenadas estos términos y entonces pensar en qué va a ir en un eje y qué va a ir en otro, y ubicar cada término dentro de esa matriz para identificar cuáles son los cruces que estamos queriendo seleccionar como parte de nuestro objeto. Esta forma de utilizar gráficamente una esquematización del objeto puede ser muy útil. Nos puede también posibilitar reconocer y hacernos la pregunta de si nuestro objeto pertenece o no al campo de la docencia en la educación media superior. Los objetos que se desarrollen en este campo tendrán ciertos contenidos, digamos, o ciertos elementos o rasgos. De ahí la importancia de ver también de que el objeto es pertinente. Para poder reconocerlo dentro de este campo, podríamos hacer ejercicios también matriciales sobre todo lo que abarca la docencia de la educación media superior, los posibles problemas que se podrían dar en una gran cantidad de dimensiones, curriculares, sociológicas, culturales, informativas, políticas, administrativas. Podría haber una gran cantidad. Sin embargo, aquellas que son pertinentes a la docencia, podemos esquematizarlas con algunos ejemplos. Voy a tomar distintos criterios. Por ejemplo, si vemos el campo de la docencia en educación superior como articulada por procesos. Esta tríada nos maneja el conocimiento como proceso, el proceso de aprendizaje y el proceso de enseñanza. Así, los objetos que caigan en la articulación de estos elementos serían pertinentes al campo de la docencia de la educación media superior de acuerdo a esta visión. ¿Y por qué? Porque todo esto cae en las posibilidades de intervención del sujeto docente, que es obviamente el eje principal en este campo. Otra manera de verlo sería articulando a los actores. Yo puedo ver a los científicos y académicos, así como a los profesionistas, como los que aportan el saber que de alguna manera se traduce como contenido en la docencia de la educación media superior, y por otro lado, por supuesto, los actores estudiantes y los actores docentes. Cualquier objeto que relacione estos componentes es pertinente al campo. Vamos a ver otra manera de relacionar que tendría que ver con una forma de identificar las prácticas escolares, prácticas de estudiantes y prácticas de docentes. ¿Cuál es la diferencia entre las prácticas y los actores? Cuando estuviéramos centrados, un objeto que trabaja con los actores caracteriza a los actores, se fija en los sujetos, en sus rasgos individuales y luego también los que son sociales. Pero las prácticas trabajan con aquello que se modela y que se repite, es decir, aquello que se hace como una especie de hábitus o hábito social. Y esa es una forma también de enfocarlo. Otra posibilidad sería el campo de la docencia visto por sus estructuras, las estructuras curriculares, todo lo que tiene que ver como las formas de organización.
en este caso del currículum, del trabajo en el aula, todo lo que son los lineamientos a los que se apegan los estudiantes para operar como tales y por supuesto los docentes. Cualquier relación entre esos componentes también sería un objeto pertinente. Habría que decir entonces que el objeto de investigación surge cuando estamos haciendo un entramado en el que correlacionamos elementos de los componentes posibles del objeto vistos así. En este caso, en el ejemplo que tenemos en pantalla, atributos de los estudiantes como sujetos contra la práctica docente, contra el programa de estudios. Ahí estoy articulando 3 posibilidades para poder armar un objeto. El objeto entonces lo que nos muestra es un contraste entre una dimensión y otra, es decir, surge el objeto problemático cuando se relacionan elementos que se contradicen o chocan, o propiamente no sabemos si se contradicen o chocan, nosotros observamos que hay reprobación en el caso del ejemplo que estamos manejando, no estamos seguros si hay un choque entre la metodología docente y las habilidades de pensamiento del estudiante, pero justo eso es lo que vamos a ir a descubrir a través del diagnóstico, a través de la investigación. Cualquier choque o desarticulación tendría que ser evidenciado a través de ese diagnóstico. Si volvemos a la matriz con el ejemplo de desarrollo de competencias, podríamos ver que cuando yo estoy hablando del cálculo y estoy planteándolo como un eje de enseñanza, el eje del objeto cálculo, ahí mismo de alguna manera entran 2 cuestiones, lo que es lo curricular, porque de alguna manera está entreverado, y también podríamos decir que de alguna forma está la docencia, porque está representada en aquello que se utiliza como recurso. Sin embargo, yo también podría hacer más explícita esa tercera dimensión, y entonces abro del lado derecho lo que llamaríamos la dimensión de la enseñanza. Aquí ya me queda una triada. En el eje horizontal arriba están las competencias del estudiante, en el vertical del lado izquierdo las que tienen que ver con el cálculo como contenido y del lado derecho las que tienen que ver con la docencia. Esa sería una manera de ver el objeto tridimensionalmente. Lo que importa en todo caso es desarrollar esquemas o gráficos que nos permitan alinear y poner lo amarillo con lo amarillo y lo verde con lo verde. ¿Qué quiero decir? Si son procesos, si son rasgos de los actores, rasgos de los actores, pero de alguna manera acomodo las variables a relacionar de un modo que me permitan establecer una construcción lógica de mi objeto. Todos los asteriscos que quedan en medio y que son una manera de representar el vacío de información que tengo respecto a la relación que quiero entender o quiero explicar, es lo que le daría forma a mi objeto. No estamos obligados a cruzar todo con todo, lo que importa es plantear una buena pregunta, determinar las variables y ponerlas en relación en esta matriz e identificar los puntos que vamos a querer reconocer en este momento como nos son más visibles o los que nos parecen más importantes. Por eso el objeto puede tener una forma caprichosa como la que está ahorita en pantalla. Cualquier configuración es válida y eso es lo que sería tras lo que voy a ir, son como los rubros de mi diagnóstico. De esa manera podemos entender que la matriz me ayuda a dibujar el objeto.